Lucas 23, versículos 26 al 49. Vamos a tomar un par de versículos más en esta ocasión. Dije que íbamos a ir paso a paso, hicimos una introducción general la semana anterior. Ahora vamos a ir a otra parte de este párrafo, pero vamos a leerlo completo porque se trata de lo que Lucas registra respecto a la crucifixión del Señor. Mateo es un poco más extenso, da algunos otros detalles, pero más o menos coinciden en lo mismo y se complementan uno y otro evangelista. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no será? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Aquí tenemos entonces el cuadro general, completo, todo lo que Lucas dice respecto a la crucifixión del Señor. Después va a hablar sobre la sepultación del Señor y la consiguiente resurrección. Ahora, en este sentido, el cuadro que pinta Lucas del versículo 26 al 49 es el meollo de toda la Biblia, es el centro de toda la Biblia, es el corolario de toda la Biblia, es decir, a eso apunta toda la Escritura. El tema de la cruz es algo que viene desde el Antiguo Testamento, de Génesis 3:15 en adelante, ya anticipándose, y esto era lo más esperado, el acontecimiento más esperado de la historia y del plan de redención del Señor era sin duda la cruz de Cristo. Esto tenía que ocurrir para que el Señor pudiese cumplir su objetivo, su propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. De una u otra manera, la fundación del mundo se establece sobre la cruz, porque la cruz es la que define la subsiguiente vida de las personas, vida o muerte, obviamente más allá de esta tierra. La cruz es entonces el evento único, irrepetible y extraordinario que tenía que producirse históricamente y que debía también ser aplicado posteriormente por el Espíritu Santo al corazón de las personas para producir el nuevo nacimiento y darles vida eterna. Es hacia la cruz que conduce toda la revelación bíblica. Desde Génesis 3:15, como dije, y pasando por todo el Antiguo Testamento, vemos en perspectiva siempre la cruz.
el mismo ministerio del Señor Jesucristo, caminaba rumbo a la cruz. Él sabía fehacientemente que su vida terminaría en una cruz de vergüenza por causa de tomar el lugar de los transgresores. Toda la Biblia tiene que ver con este tema, por eso es tan trascendente, por eso es que una y otra vez hay que estar volviendo a la misma. A veces nosotros decimos, ya conozco esta historia, ya sé lo que pasa aquí, ya casi como que no necesito conocer un poco más o profundizar más en la cruz porque ya sé lo que significa y puedo dar una serie de aplicaciones teológicas de lo que significa la cruz, reconciliación, podemos justificación, adopción, una serie de otras cosas que el Señor hizo por medio de la cruz y podemos tener ese conocimiento, ese entendimiento, pero hay una manera también mucho más profunda de verlo y que tiene que ver con meditar en la cruz, con reflexionar y colocarnos en el cuadro que pinta la historia para poder ver dónde estábamos nosotros, qué pasaba con nosotros en ese momento. Nosotros, van a decir, pero es obvio, no existíamos, pero desde el punto de vista de la aplicación teológica sí, nosotros estábamos presentes allí. Y nuestros pecados eran evidentes por los cuales el Señor murió en esa cruz. ¿Qué pasaba ahí? El Dios hecho hombre camina con paso sereno hacia la cruz y nada lo haría cambiar de opinión. El hacer la voluntad de su Padre, como lo había dicho ya proféticamente en el Salmo 40, era su delicia. No importaba el costo que esto tendría, Jesús iría a la cruz y moriría en lugar de los transgresores. Cada vez que uno estudia la cruz siempre queda un sentimiento de que algo falta, algo más falta. Pero sabemos muchas cosas y podemos leer un montón de libros que hablan sobre la cruz y las implicancias de la cruz, pero algo falta todavía. No importa lo profundo que lleguemos en las apreciaciones teológicas que se desprenden de la cruz. Desde esa cruz viene el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios, la justificación delante del trono de justicia divino, la adopción como hijos de Dios, el pago completo y definitivo de nuestras culpas, la salvación eterna de nuestras almas y tantas otras preciosas verdades. Todo esto es verdad y todo esto es bueno conocerlo, sin duda. Sin embargo, es también cierto que el pragmatismo de esta enumeración de cosas que el Señor hizo por nosotros a través de la cruz oscurece un poco el carácter sorprendente e integral de la obra de Jesús. Cuando nos quedamos meramente en la teología, en el análisis, digamos, de nuestro intelecto, en la reflexión del punto de vista de lo que hace nuestro cerebro, la forma en que ordena todas las ideas, cómo va desarrollando todo y nosotros podemos hacer listas de lo que el Señor hizo en la cruz. Eso es bueno, pero debemos alcanzar un nivel más allá de eso. Numerosos himnos, recuerdan, intentan también expresar lo que significa todo esto. De allí los antiguos himnólogos, es decir, las personas que escribieron estos himnos preciosos, ellos estaban tan impactados y asombrados por la cruz que intentaron colocar también música a esos poemas preciosos. Por ejemplo, Sublime Gracia, Roca de la Eternidad, la cruz excelsa al contemplar, en la cruz. Ahora poco rebrotó un himno antiguo también, el poder de la cruz, un himno del día de hoy, que es bastante lindo también, glorioso intercambio, otro antiguo en el Monte Calvario. Todo esto hablan de la cruz, un día que el cielo sus glorias cantaba. Muchos otros, es decir, podemos enumerar una cantidad de himnos que hablan de la cruz. Porque estos escritores también sabían y reconocían que la cruz era el corazón de la Biblia y era el corazón también del plan de redención. Y esta es una forma de hacer más reflexivo, más meditar mucho más en lo que Dios ha hecho por medio de la cruz. Sin embargo, puede que la cruz debe ser, además de una mirada teológica, de tener una mirada teológica, un objeto de meditación, reflexión y ponderación. Y ahí en eso, en la reflexión, la ponderación, empezar a colocarnos al lado de nosotros y empezar a mirarnos desde la perspectiva de la cruz. ¿Quiénes somos? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en esa cruz? Sí, sabemos porque éramos pecadores, pero ¿qué significa eso en la práctica para mí? ¿Cuál es el cambio que ha de producir el hecho de conocer que somos pecadores y que fueron mis pecados los que clavaron a Jesús en la cruz?
Entonces lo miramos de un punto de vista histórico y decimos, bueno, los judíos y los religiosos judíos fueron los culpables y ellos lo pusieron en una cruz porque ellos lo condenaron. Decimos los romanos fueron los que lo ejecutaron y eso es históricamente correcto. Pero desde el punto de vista de la reflexión es mucho más que eso. Es decir, necesitamos detenernos a pensar en la cruz y a decir, ¿qué tengo yo que ver con la cruz? Eso es como el punto al cual debemos llegar. Cuando nos acercamos al relato histórico de la cruz y examinamos el texto narrativo, necesitamos viajar en nuestros pensamientos 2000 años atrás y ver cómo encajamos en la historia de la cruz. Si cada uno de nosotros, de lo contrario, digamos, tenemos que hacerlo, de lo contrario no es más que el aprender de un hecho del pasado que no obstante sus profundas consecuencias teológicas, no pasa de ser un objeto de estudio desapasionado y mirando desde la distancia. Es decir, podemos estudiarlo desde la perspectiva objetiva nada más. Allá está la cruz y yo empiezo a ver el cuadro completo, lo estudio, veo lo que pasó, cuáles son las cosas que habían alrededor, cuáles los acontecimientos que dieron lugar a la cruz. Todo eso lo puedo estudiar desapasionadamente. No sé si me están siguiendo en la idea. Es decir, todo eso lo podemos estudiar con nuestro cerebro y podemos sacar conclusiones buenas, importantes, adecuadas, pero necesitamos nosotros colocarnos ahí, en ese lugar. Por eso nos acercaremos a este estudio, igual como lo hicimos anteriormente, buscando las grandes lecciones que se desprenden de los hechos históricos narrados por el evangelista. Lecciones que nos competen a cada uno de nosotros, para que sea el principal objeto de nuestra meditación, reflexión y aplicación personal, necesitamos mirar la cruz desde esa perspectiva, de una mirada personal a la cruz. El relato de Lucas pasa ahora a partir del verso 32 a relatar una serie de hechos relativos a la crucifixión de Jesús. Antes de eso vimos lo que pasó antes de la cruz en el camino propiamente tal. ¿Recuerdan cuando hablamos de Simón de Cirene, que fue obligado a llevar la cruz? Hicimos algunas aplicaciones al respecto. Luego vimos lo de el llanto de las mujeres también, y el Señor Jesucristo le dijo que por lo que debían llorar en definitiva era por sus propios pecados, porque el juicio venía y no más de 40 años después ocurrió el juicio inmediato para los judíos, pero eso era una anticipación del juicio final. Obviamente, por eso cita también a uno de los profetas del Antiguo Testamento con el versículo 30. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Eso dice en Apocalipsis, después que va a ocurrir también en el tiempo cuando venga la gran tribulación. Pero es una anticipación del juicio, obviamente, que iba a caer sobre los judíos por haber desechado al Señor. Y ahora nosotros vamos a ir a los versículos 32 al 34. Solamente 3 versículos nos vamos a quedar allí porque hay mucho contenido y sobre todas las cosas nos lleva a una meditación más profunda. Cuando es poco el texto podemos meditarlo más profundamente. Cuando es mucho lo podemos ver solo en términos superficiales. Vamos a lo primero entonces, la crucifixión. Eso es lo que dice el versículo 32 y 33. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo primero que llama la atención de esto es que Lucas no es una especie de historiador que trata de asombrar a la gente con sus palabras, que trata de dibujar un cuadro así asombroso, atractivo a la mirada de las personas, sino que lo dice con muy pocas palabras, de una forma muy sencilla. Al punto que utiliza, pero muy pocas palabras, con el propósito de poder apuntar al hecho propiamente tal, porque en el hecho es donde debemos colocar nuestra mirada. Llevaban también con él a otros 2. Estos 2, bien sabemos, ¿cierto?, eran ladrones que habían sido condenados justamente por lo que habían hecho, y al Señor Jesucristo lo pusieron en medio, aquel que habían condenado injustamente porque no había hecho nada de lo cual le habían acusado. Llegaron a un lugar especial que se llamaba de la Calavera, porque era un promontorio a la salida de los muros de Jerusalén, que era, lo más probable es que era un monte que tenía una forma que
que las personas lo estimaban o le nombraron como la calavera. De allí viene la palabra Calvario después. ¿Mm? Pero era un promontorio pequeño, un monte pequeño donde seguramente lo usaban digamos, en forma más o menos constante para crucificar a personas allí. De hecho, en el tiempo del Señor Jesucristo, ya en ese tiempo, cuando Él fue crucificado, ya habían crucificado una cantidad muy grande de judíos. Los romanos hacían eso con aquellos que no eran parte del imperio romano, que no eran ciudadanos romanos y que eran de otras nacionalidades y que estaban bajo su autoridad. Ahora, desde la perspectiva humana, lo que hicieron con el Señor Jesucristo, aquí prácticamente dice muy poco Lucas. Mateo es más prolífico en ese sentido. Juan también dice algo más respecto a la forma de la crucifixión, pero desde un punto de vista humano, la muerte por crucifixión, sin duda, era en los anales de la historia una de las muertes más crueles y despiadadas que pueda uno imaginar. Hay alguien que se llamaba Frédéric Farral y quien describe la muerte por crucifixión de una manera vívida. Yo quiero leer un poquito lo que él dice al respecto. Dice, una muerte por crucifixión parece incluir todo el dolor acrecentado con aspectos horribles y espantosos como calambres, contracción muscular, sed, hambre, falta de sueño, fiebre traumática, vergüenza, publicidad vergonzosa, larga continuidad del tormento, horror de la anticipación de la muerte y mortificación de heridas intencionadas. Todo esto se intensifica hasta el punto en que es absolutamente insoportable. Pero también todo eso se detiene justo en el momento que daría a la víctima el alivio de la inconsciencia. Dicen que la mayor parte de las personas al momento de morir hay un momento, un tiempo donde cae en la inconsciencia y ya tiene alivio completo, es decir, no tiene ningún tipo de dolor. Pero en la crucifixión no permitía eso. A eso se está refiriendo la persona que describe esto. La posición antinatural hacía doloroso, continúa diciendo, todo movimiento. Las venas laceradas y los tendones aplastados vibraban con espasmos incesantes. Las heridas, inflamadas por la exposición, se gangrenaban poco a poco, cuando una víctima tardaba varios días en morir, que era alguno de los casos. Las arterias, especialmente la cabeza y el estómago, se hinchaban y oprimían sobrecargadas de sangre. Y aunque cada variedad de sufrimiento seguía aumentando gradualmente, se le añadía la punzada intolerable de una sed ardiente y atroz, porque iba perdiendo sangre, y en la medida en que una persona va perdiendo sangre, lo que más tiene sed. De tal manera que eso también estaba en todo el suplicio que estaba sufriendo la persona. Todas estas complicaciones físicas ocasionaban ansiedad y agitación interna que hacían la posibilidad de la muerte misma, la muerte, ¿cierto?, tuviera el aspecto de un alivio placentero y exquisito. Es decir, cuando llega la muerte, es como que eso estaba lo más probable en la manera de pensar de la gente, porque con todo lo que estaban sufriendo, lo único que querían era que terminara pronto eso. Y habían crucificados que permanecían por varios días allí. Nosotros decimos, pero bueno, en el caso de estos tres, incluyendo a Jesús y a los dos ladrones, fue muy poco lo que permanecieron, claro, porque era Shabbat. Y había que terminar luego digamos, con la muerte de estas personas para sacarlos, porque obviamente para los judíos eso también era ofensivo desde el punto de vista ceremonial. Pero habían otros casos donde estaban por muchos días. Una cosa es clara, continúa diciendo esta persona, las ejecuciones en el siglo I no eran como las modernas, porque no buscaban una muerte rápida e indolora ni la preservación de alguna medida de dignidad para el delincuente. En los estados que todavía hay muerte, digamos, la pena de muerte está vigente en Estados Unidos, es una inyección letal. En otros casos, ¿cierto? Antes era la silla eléctrica y otras cosas que era muy rápida la muerte de la persona. Pero en estos casos no. De hecho, en la medida en que más estaba sufriendo la persona, parece que eso era parte del castigo que se le infligía. Por lo tanto, estamos hablando de muertes terriblemente crueles.
Estas personas buscaban una tortura agonizante que lo humillara por completo. Y es importante que entendamos esto, dice finalmente este señor de apellido Farrar, porque nos ayuda a comprender la agonía de la muerte de Cristo. Es solo la parte física de la que estamos hablando. Solo el cuerpo y el sufrimiento del cuerpo, pero ya era una tortura terrible, porque obviamente cuando se duele el cuerpo se duele el alma también. Nosotros sabemos que somos un ser integral, no somos dualistas como los griegos, que apartamos el alma o el espíritu de lo material, sino que somos una sola, digamos, un solo individuo, una persona, integralmente. Esto lo sufría el Señor Jesucristo de una manera especial. ¿Por qué? Porque nunca Él había hecho absolutamente nada malo, como hemos visto ya anteriormente. Nunca había hecho algo digno de que pudiese recibir algún tipo de castigo, ni siquiera el más mínimo castigo. Cuando nosotros vemos este cuadro, cuando leemos esto y nos detenemos después a pensar qué es lo que esto ocurrió en ese momento, porque aquí lo que dice Lucas es muy, muy sucinto. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Listo. Eso fue todo. Pero cuando empezamos a pensar un poco más en lo que eso significó, entonces comienza a haber otros sentimientos en nuestro corazón, a veces equivocados, ¿sí? Por supuesto, porque a veces pensamos, bueno, entonces no debió haber muerto de esa manera, había otra manera de poder salvar al hombre, y la respuesta es no, no había otra manera. Ahí está el punto. Por eso es que necesitamos entender también un poco lo que significó el sufrimiento que el Señor experimentó. Ante esto no se puede permanecer insensible. Sin embargo, sabemos que los tormentos físicos no fueron los únicos que Jesús experimentó allí en la cruz. De hecho, los historiadores dicen que a la fecha en que Cristo fue crucificado, alrededor de 30.000 judíos habían muerto por esa vía. Y después del año 66 al año 70 después de Cristo, más de 100.000 judíos murieron por esa vía. Porque ahí hubo la última rebelión y que fue aplastada finalmente por el general Tito, y ahí a todos ya, dicen los historiadores, que faltaban incluso árboles, porque ya no tenían con qué construir cruces. Por lo tanto, la crucifixión de Cristo y de los dos ladrones que fueron crucificados juntamente con Él no fue en lo más mínimo un hecho importante para esa época. Fueron 3 personas que murieron de esa manera, ¿no? Pero ¿qué fue entonces lo que hizo que este hecho cambiara la historia de la humanidad? Porque eso fue lo que pasó. Obviamente es el hecho de que el que murió en esa cruz romana no era un hombre común y corriente. Era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre, era el creador de todas las cosas, el autor de la vida, la verdad encarnada, el que era la imagen del Dios invisible y el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de la sustancia del Padre, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa era la gran diferencia. El que murió allí no era cualquier persona, y por eso nosotros necesitamos acercarnos más al hecho de la cruz para poder contemplar lo que realmente pasó allí. Imagínense, el Hijo de Dios, aquel que no había hecho nunca nada malo, tuvo que padecer ese tormento tan terrible. Y no solo físico, como dije, sino también el tormento que implicó después la separación circunstancial del Padre cuando el Señor lo desamparó, como había establecido también proféticamente el Salmo 22. Por lo tanto, la persona que murió allí es la que define la importancia del hecho, más que la cruz propiamente tal, físicamente hablando, o el sistema de tortura. Lo segundo es que su muerte no fue debida a algo malo que hubiese hecho, como dije, no murió por causa de sí mismo, sino por causa de aquellos que le pusieron en la cruz, por causa de aquellos que merecían la muerte, no solo física, sino también espiritualmente, por las transgresiones de otros, de toda una humanidad perdida, muerta en sus delitos y pecados, separados de Dios y destinados a la condenación eterna. Por esas personas murió. En tercer lugar, aquella muerte fue en favor de los transgresores, de los impíos, de los inicuos, de los miserables, de aquellos que merecían la condenación eterna. Cristo murió en esa cruz para darles vida y consolación eterna. Eso es lo extraordinario.
No sé, podemos decir, bueno, pero eso ya lo sabemos, eso lo sabemos. Por otra vez, no quiero que lo veamos meramente en términos intelectuales. Esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros estábamos presentes allí. Y no podemos decir que no, porque si decimos no, yo no estaba presente allí porque todavía no había nacido, no entendemos lo que significa el plan de redención. Porque cuando Adán y Eva pecaron en el huerto tampoco estábamos presentes allí, pero pecamos en ellos. De tal manera que hay algo mucho más profundo que nos quiere enseñar el Señor a través de estos hechos históricos. Alguien escribió, el Calvario es la colina del consuelo, mientras que la madera de la cruz se usa para construir la casa de la consolación. Y Jesús, la roca partida en dos por la espada que laceró su costado, es el fundamento del templo de la bendición celestial. Lo que está haciendo esta persona es simplemente aplicando lo que pasó. Y efectivamente ese sufrimiento y aflicción terrible que el Señor experimentó en la cruz, eso, ¿de qué brotó de él? ¿Qué brotó de ese costado? Brotó consolación. Eso es lo que está transmitiendo poéticamente esta persona. Es verdad, brotó consolación, brotó libertad para aquellos que éramos esclavos y estábamos condenados absolutamente. Eso pasó con la cruz. Por tanto, no hay una escena de historia sagrada que reconforte tanto el alma como la trágica escena del Calvario. Por eso yo decía que a veces tenemos una apreciación equivocada. La gente se entristece, la gente se enternece a ver lo que pasó con el Señor Jesucristo, pero no entiende que él o ella estaban presentes allí colocando a Cristo en la cruz. Y mientras no se entienda eso, no hay salvación, no hay consolación. ¿No resulta extraño que la hora más oscura que se haya cernido sobre el mundo pecador pudiera tocar el corazón dando consuelo con un poder más suave que la alegría angelical? Dijo otra persona. Y que a la cruz vuelvan los ojos del doliente antes que al lugar donde refulgen las estrellas de Belén. En otras palabras, ¿dónde deben estar puestos nuestros ojos? En la cruz, más que en el pesebre. Aunque si no hay pesebre, no hay cruz. O sea, las dos cosas son complementarias. Pero ¿dónde se consuma la redención? ¿Dónde se produce la expiación de mis pecados? En la cruz. Esto es lo que hizo que esa muerte por crucifixión trascendiera los tiempos, las épocas y las sociedades. Y eso es lo que ha definido entonces el emblema que nosotros llevamos como creyentes. Y durante muchos años y durante prácticamente 2000 años la civilización occidental consideró la cruz como el lema principal, incluso de aquellos que no eran creyentes, pero donde se levantó la cruz era símbolo de que el cristianismo había pasado por ahí. Luego, en la época actual en la que estamos viviendo, ¿qué se quiere hacer? Justamente se quiere destruir el emblema de la cruz. Es increíble que incluso físicamente hay lugares y países que durante mucho tiempo fueron exponentes del verdadero evangelio y que tenían cruces en diferentes lugares. Lo que están haciendo en el día de hoy, el progresismo y el globalismo los está destruyendo. Como una forma de decir, nosotros no queremos esa cruz, nos rebelamos contra esa cruz. Y eso es lo que tiene a las sociedades en la condición en la que se encuentran en el día de hoy. El hombre que murió en esa cruz era la piedra escogida y preciosa que derramó su sangre para librar a los cautivos y trasladarlos a su reino eterno. Carlos Spurgeon dice, del sitio donde Jesús sintió sed, la gracia hace surgir una fuente inagotable de la que fluye agua pura como el cristal, donde cada gota puede aliviar las tribulaciones del hombre. Porque ¿cuál es la aflicción más grande que el ser humano pueda experimentar en la tierra y en la eternidad? ¿Cuál es la aflicción más grande? Estar separado de Dios. Porque eso es, en realidad, el infierno, estar tan lejos de Dios, para siempre. Y mientras lo está aquí en la tierra, esa es la aflicción más grande que tiene, porque su espíritu no va a tener paz mientras Cristo no esté gobernando sobre su vida. Pero desde la cruz viene aquello.
Todas las cosas que nosotros podemos imaginar, las cosas buenas y trascendentes, vienen de la cruz. Entonces cuando Lucas dice, y allí le crucificaron, simplemente está diciendo, bueno, ese es un hecho histórico. Ahora cada uno de ustedes evalúe su vida en torno a la cruz. No hace ningún comentario Lucas, simplemente dice, esto pasó. Segundo, no nos vamos a detener en hablar sobre los dos ladrones, los que estaban a uno y otro lado del Señor Jesucristo crucificado, porque más adelante vamos a ver eso en forma más detallada. Pero vamos a ir al versículo 34, que otra vez aquí nos impresiona. No sé si a ustedes les pasa lo mismo cuando vemos la actitud del Señor Jesucristo, que es totalmente contraria a lo que nosotros imaginaríamos o que lo que nosotros haríamos en ese contexto. Miren lo que Él hace. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Otra vez se consigna una oración. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en esos momentos donde más aflicción había, donde no tenía ni tiempo casi, yo creo, ni de pensar? Una persona que estaba en esa condición, lo único que quisiera era poder tener el aire suficiente para respirar, porque en la medida en que se acababan sus fuerzas y las piernas se doblaban hacia abajo porque no tenían la capacidad de mantenerse firme, entonces comenzaba a asfixiarse la persona. En esa condición, ¿quién está pensando en algo como esto? Y miren lo que el Señor hace. Y esto es lo segundo, intercesión. Primero el hecho, crucifixión. Ahora lo que Jesús hace, crucificado, porque no está orando en una forma tranquila, sentado, ¿cierto? O en un lugar, en una sinagoga, o en cualquier otro lugar donde acostumbraban ir los judíos, sino que está en la cruz. En el fondo, la cruz llega a ser el altar de Jesús en este momento. E intercede. Es ya un hecho extraordinario. Como dije, que sufriendo con dolores indecibles en la cruz, Jesús clamara en beneficio de aquellos que lo habían puesto en la cruz. Otra vez, es mucho más extraordinario esto. ¿Cómo puede ser, Señor, que tú estés pidiendo al Padre que no le tome en cuenta los pecados de estas personas? Cuando te están colocando a ti en la cruz siendo totalmente inocente. La injusticia más grande del mundo se cometió en ese lugar. Sin embargo, Jesús ora. Ora no por sí mismo, no está orando para que el dolor sea menor, no está orando para que se consume rápidamente la muerte porque ya no soportaba más. No, estaba orando en medio del dolor más agudo y la desesperación más abrumadora, estaba orando por otros. Su mirada y su corazón estaba puesto en otras personas. Él está pensando en los demás, está usando ese aliento de vida, cada jadeo del cual es una tortura, en la oración por otras vidas o por otra alma. Esta no es la manera en que los hombres nos comportamos, ¿o sí? Para nada, somos egocéntricos por naturaleza, somos egoístas, por condición humana. Pero el Señor estaba pensando en otros, su mirada estaba puesta en ellos. Seguramente estaba mirando a los soldados romanos que lo estaban crucificando, estaba mirando y escuchando a aquellos que más adelante, como va a decir, hablaban cosas terribles en contra de él, que eran los mismos judíos que lo colocaron en ese lugar. Una vez más, pensar incluso entonces en algún ser querido y amado, por ejemplo, podemos decir en alguna vida próxima a la nuestra, estamos pensando en el último momento de vida que podamos tener, y orar por su bienestar y su salvación. Esto podría ser parte de lo que nosotros quizás podríamos hacer, pero no en la tortura de la aflicción, con toda seguridad. Pero Jesús ora por sus enemigos, por sus asesinos, por quienes le crucificaron, por quienes lo condenaron injustamente. Ora por aquellos que le levantaron calumnias, por aquellos que buscaron testigos falsos para condenarlo. Ora por ellos. Ora por quienes más le odiaban, dejando un ejemplo sublime que tomará casi literalmente el primer mártir
Esteban oró después de él, Señor, no les imputes o no les tomes en cuenta este pecado. También, ¿recuerda? Él siguió el ejemplo de Jesús. Pero ambos murieron siendo inocentes, pero obviamente Jesús era inocente en grado sumo, en perfección absoluta. Esteban era un pecador igual. Sin embargo, lo que hizo el Señor Jesucristo en esta breve oración es algo tremendamente llamativo. En esta breve pero significativa oración hay tres partes claramente distinguibles. Miren lo que dice, cómo se describen. Primero, hay una invocación. Dice, Padre, dice Jesús. Decimos, pero si nosotros también oramos así. Sí, pero los judíos no oraban así. Es decir, es impactante que él invoque a Dios como su Padre. A los oídos de los judíos religiosos que le condenaron resultaría eso un absurdo. ¿Cómo va a estar diciéndole Padre a Dios? Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Que está expresando en ella su relación única y trascendente con el único Dios verdadero. Y eso debía haber sido también una predicación a los judíos religiosos que el Señor Jesucristo tenía una relación única con Dios, por eso le llamaba Padre. Nadie antes de Jesús llamó Padre a Dios en términos personales en una oración. De tal manera que era algo totalmente distinto y desde la misma cruz. Y está diciendo Padre. Mientras, y miren el contraste, mientras aquellos que eran los representantes de la religión oficial en Israel no tenían una relación con Dios, sino más bien con un sistema que había degenerado en ceremonialismo, tradicional, ritualismo, sin vida espiritual. Jesús invoca a Dios como su Padre. Hay una diferencia notable. Es aquí evidente que aquellos que eran culpables fueron los que condenaron a Jesús y él era completamente inocente que fue condenado. ¿Acaso no fue una condena involuntaria de aquellos que lo habían colocado allí? Fue en nombre de la religión que habían actuado y en nombre de Dios. Pero ¿cuál de ellos quedó así impregnado de esa religión como Jesús? ¿Quién de ellos podría pretender una comunión con Dios tan cercana? ¿Quién de ellos podría llamar a Dios Padre? Ninguno. Entonces es una forma de confrontarlos también a ellos. Obviamente el propósito de Jesús era un propósito misericordioso y compasivo, pero también tiene que haber sido especial para los judíos en ese momento escuchar a Jesús diciendo Padre. Y más aún lo que a continuación dice. Y esto es lo segundo, hay una petición. Hay una invocación, Padre, hay una petición. Perdónalos. Perdónalos. Estaba intercediendo por sus enemigos, de seguro, no solo por aquellos que lo estaban crucificando, sino por los instigadores de tal hecho, es decir, por los romanos que lo estaban crucificando, que eran sus verdugos, y también por aquellos que lo habían puesto en ese lugar acusándolo de algo que él no había hecho, que eran, como dije, los religiosos judíos. Por aquellos que buscaron testigos falsos para acusarlo y condenarlo, por aquellos que tenían el deber sagrado de representar al Dios que decían adorar, pero que negaban con sus hechos. Jesús estaba poniendo en práctica lo mismo que él había enseñado. ¿Recuerden lo que enseñó en el Sermón del Monte? Él dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y él estaba haciendo eso, precisamente, en ese momento. Aquí vemos al Cristo moribundo intercediendo por los malvados desde el altar de una cruz. Aquí vemos algo de su corazón lleno de amor y dispuesto a perdonar. Su amor es más grande que su dolor. Su oración es más poderosa que todo el odio del mundo. Su amor es más grande que su dolor. Pero en nosotros no ocurre eso. Es al revés. Perdónalos. ¿Qué podría haber hecho con toda justicia el Señor? Padre, condénalos. ¿No es verdad? Eso es lo que era. En justicia te podría haber perdido. Padre, condénalos. Así como Pedro y Juan, quiero decir Juan y Jacobo, cuando no los recibieron en una aldea, ¿y qué le dijeron al Señor?
Señor, manda o pide al Padre que envíe fuego del cielo para consumir a estos. Y ellos no habían sido ofendidos, más que muy poco prácticamente, un rechazo al mensaje. Pero aquí está el Señor Jesucristo diciendo, perdónalo, sí, perdona a quien puso los clavos en mi mano, perdona a quien puso los clavos en mis pies, a quien me traspasó con la lanza, perdona a aquellos que me acusaron injustamente. Tercero, aquí hay un argumento también. Una invocación, Padre, una petición, perdónalos, y un argumento. Porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Y esto es enigmático, es muy interesante, pero al mismo tiempo es una especie de enigma para nosotros. Porque ¿cómo? ¿Cómo entonces no son responsables? ¿Entonces no son culpables? Bueno, ahora lo explicamos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que ellos no eran conscientes de todo el alcance de su maldad. Ese es el punto. No eran conscientes de todo el alcance de su maldad, porque si hubieran sabido, como dijo el apóstol Pablo más adelante, lo que hacían, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. No entendían, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y estas personas, a pesar de que tenían una religión, eran hombres naturales, es decir, hombres sin una relación con Dios, y en consecuencia estaban ciegos, eran ciegos espirituales. Y en ese sentido el Señor dice, ellos no entienden lo que hacen. En otras palabras. Por supuesto, como dije, esto no significa que eran inocentes. De hecho, el perdón solo se pide por los culpables. Y el Señor que estaba diciendo recién, perdónalos. Entonces sí eran culpables. No sé si están entendiendo el argumento. Sí eran culpables, pero no eran conscientes de la culpabilidad en ese momento porque no captaban las cosas que son del Espíritu de Dios. La misericordia la requieren aquellos que son culpables. Lo que Jesús está diciendo es que estos no perciben, como dije, las cosas que son del Espíritu de Dios, como el apóstol Pablo va a decir más adelante. Por tanto, no son conscientes de la magnitud de tanta barbarie que estaban cometiendo. No eran conscientes porque ellos pensaban, el que pusimos allí es un hombre. Entonces no entendían la magnitud de lo que estaban haciendo. De tal manera que es cierto que todo pecador en cierta medida no sabe lo que hace. Y es solo cuando nos acercamos al trono de la misericordia que somos conscientes de nuestra profunda maldad. El apóstol Pablo también dijo que lo hizo, ¿cierto?, en ignorancia cuando habló de su pecado, ¿recuerdan? Pero no estaba excusándose, sino que simplemente estaba diciendo, yo no tenía idea, no podía comprender esto. Seguía un sistema religioso al pie de la letra, luchaba para que ese sistema religioso se impusiera al punto que estaba dispuesto a que otras personas murieran también, al llevarlas presas a Jerusalén. Pero cuando el Señor abrió sus ojos, y ahí está la extraordinaria obra que el Señor hace, cuando abrió sus ojos y se acercó al trono de la misericordia, entonces fue consciente de su profunda maldad. ¿Y no es eso lo que pasa con nosotros? ¿Cuándo somos conscientes de nuestra profunda maldad? Cuando nos acercamos al trono de la gracia, cuando vemos al Señor en una perspectiva correcta, cuando no lo vemos con los ojos del hombre natural, sino cuando por la gracia de Dios ya el Señor nos transformó en hombres espirituales. De allí que es un gran consuelo tener la seguridad de que esta súplica será respondida por Dios. Y ahí está el punto focal de aplicación. Esta profunda oración es segura y con toda seguridad que ha sido respondida y seguirá siendo respondida. Dios conoce toda nuestra debilidad y ceguera, nuestra incapacidad total de ver nuestra propia realidad. Por eso envía su Espíritu, para que abra nuestros ojos espirituales y lleguemos a ver al Señor como es y recostar nuestra cabeza en su seno y disfrutar de su perdón. La única manera en que el Señor abra nuestros ojos. Más adelante va a ser gráfico eso con los discípulos de Emaús. Cuando conversan con el Señor Jesucristo y no lo reconocen, ¿recuerdan? No lo pueden ver según lo que Él es y Él comienza a explicarle con las Escrituras todo lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía de Él. Pero no lo pudieron reconocer hasta el versículo 31, el capítulo 24
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Entonces le fueron abiertos los ojos. Más adelante en el versículo 45 dice, aquí está hablando respecto a los 11 discípulos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, les abrió el entendimiento. Y eso es lo que el Señor Jesucristo de alguna manera implícitamente estaba pidiendo cuando decía perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba diciendo, Señor, abre sus ojos, o Padre, abre sus ojos para que cuando puedan ver, entonces puedan recibir el perdón. Porque nadie puede recibir el perdón si primeramente Dios no interviene en su vida. Esta oración de amor sigue siendo eficaz porque fueron nuestros pecados los que pusieron a Cristo en la cruz. De tal manera que cuando el Espíritu Santo iluminó el significado de la cruz en nuestras vidas, compungió nuestros corazones y nos convenció que habíamos crucificado al bendito Hijo de Dios. Eso fue lo que pasó. Hermano, ustedes pueden llegar a ser conscientes de que porque Jesús oró así, ustedes han sido perdonados. En el fondo lo que hace el Espíritu Santo es la aplicación de esa oración. Él nos convence, nos lleva a darnos cuenta de nuestra maldad realmente en la cruz. Él nos lleva a ser conscientes de que fueron nuestros pecados los que clavaron a Cristo en la cruz. Y entonces en ese contexto también nos muestra a Jesús diciéndonos, Padre, perdónalos. Nos aguijonea el Espíritu en el corazón y nos lleva al arrepentimiento. Eso pasó en Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón. Fueron aguijoneados literalmente en el texto griego. Fueron aguijoneados en lo profundo de su alma, en su ser espiritual. Y se dieron cuenta, fueron conscientes ¿de qué cosa? De que habían crucificado a Jesús. ¿Qué es lo que le había dicho Pedro en el contexto? Ustedes le crucificaron. Y ahí ellos dicen, claro, nosotros fueron nuestros pecados. Y ahí ellos dicen, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse. ¿Y qué van a recibir como consecuencia? El perdón de sus pecados. ¿Lo entienden? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen, pero cuando sepan lo que hacen, entonces se van a arrepentir y van a ser perdonados. Esa es la implicancia de la oración. Entonces, cuando ocurre eso, cuando el Espíritu aplica esa verdad, es decir, aplica la cruz y la obra que Cristo hizo en la cruz, entonces clamamos y mirando a aquel a quien habíamos traspasado, llegamos a ser perdonados y el perdón de los pecados implica todo lo demás. Porque el gran problema es nuestro pecado. Sí, queridos hermanos, la oración del Señor fue eficaz en nuestra vida. Éramos parte de aquellos que pusimos a Jesús en la cruz. La Biblia dice que éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Eso dice el apóstol Pablo a los Colosenses, haciendo malas obras. Sin embargo, Él quiso reconciliarnos a través de esa misma cruz en la que nosotros lo pusimos. ¿No es paradójico eso? Nosotros mismos pusimos a Jesús en la cruz porque éramos sus enemigos. Y en esa cruz, desde esa cruz viene el perdón de nuestros pecados. Es decir, Él transformó nuestra maldad en bendición. Eso es lo que significa verdaderamente esta oración. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay un hombre en la Biblia que ilustra esta verdad. El apóstol Pablo, ¿recuerdan? Él era un hombre que odiaba la cruz de Cristo. Era un hombre que odiaba a Cristo y odiaba el mensaje que Cristo había transmitido. Y no creía en absoluto en lo que había pasado. ¿Por qué? Porque era un hombre natural en ese momento y no percibía las cosas espirituales. ¿Y qué ocurrió con él? Cuando el Señor salió a su encuentro en camino a Damasco, fueron abiertos sus ojos. Es significativo lo que pasó. El Señor lo dejó ciego primero. ¿Recuerdan? Y lo deja ciego. ¿Para qué? Para que después sea evidente que el que abrió sus ojos fue el mismo Señor.
Pero ya habían sus ojos del alma, por decirlo así, habían sido ya abiertos. Pero lo dejó ciego físicamente. Después, cuando recobra la vista, entonces el apóstol Pablo comienza un ministerio totalmente distinto al que él estaba desarrollando cuando iba camino a Damasco. Allí fue perdonado y por eso él después dice y se considera a sí mismo el último de los pecadores, o el más grande de los pecadores, quiero decir. Hermanos, allí está la importancia de la aplicación a nuestra vida. ¿Cómo aplicamos esta historia a lo que pasa con nosotros en el día de hoy? Obviamente, nosotros han sido perdonados nuestros pecados y podemos morir tranquilos en esta tierra por este hecho glorioso. No solo porque Jesús murió en la cruz, sino porque en la misma cruz el Señor estaba pidiendo que nos perdonara el Padre. Este amor una vez más, nos confronta con nuestra tibieza espiritual muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo respondemos a esto? ¿De qué manera nosotros reaccionamos frente a esto? Hermanos, a veces es muy triste, pero estas cosas no se consideran tan importantes en la iglesia, por eso es que la iglesia está vacía. A veces se considera más importante el activismo religioso, más el hecho de profundizar en estas cosas. Y entonces nuestros corazones son tibios, nuestros corazones no están apasionados por el Señor, sino están apasionados por cualquier otra cosa menos por el Señor. No respondemos de acuerdo a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tenemos desidia muchas veces. Nuestra falta de amor y pasión por el Señor son evidentes. Por eso necesitamos sentarnos ahí junto a la cruz y mirar al Señor muriendo en ese lugar, padeciendo por nosotros, sufriendo indeciblemente y al mismo tiempo, a pesar del sufrimiento, estar diciendo perdónalo porque no saben lo que hacen. Nosotros estábamos allí. Estaba pidiendo el perdón por nosotros. Claro, en aplicación directa e inmediata era por los que estaban presentes en ese lugar, pero en el tiempo y en el espacio también tenían que ver con nosotros. Gracias a que Él intercedió en esa cruz es que nosotros somos llamados hijos de Dios. Gracias a su infinita misericordia tenemos expectativas de un futuro glorioso. ¿Han pensado en eso? Gracias a su infinita misericordia podemos decir que vamos a estar con el Señor para siempre. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino que muy por el contrario, contribuimos con nuestros pecados, con nuestra maldad, con nuestra miseria. Esa fue nuestra contribución. Pero el Señor cambió eso. Totalmente. Y como dice el salmista, cambió nuestro lamento en baile, en gozo, en alegría. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo allí. Cuando uno se detiene a pensar un poquito lo que está ocurriendo, se da cuenta, claro, esto es para mí. Padre está pidiendo al Señor, perdona y coloquemos el nombre de cada uno de nosotros los que hemos sido perdonados. Perdónalos a estos. En el fondo, Señor, ten misericordia mientras todavía son ignorantes, hasta que tú mismo abras sus ojos y allí puedan ver con claridad y se arrepientan y entonces los perdones. Hermanos, estos hechos históricos, como he dicho anteriormente, no están allí simplemente para que los conozcamos como tales, sino para que podamos enfrentar nuestra propia vida y decir, ¿cómo estoy respondiendo a ese amor extraordinario de Cristo por mí? Llama la atención que es una oración muy corta. Como dije, que tiene 3 partes esencialmente, pero que es suficiente. Porque el Padre siempre va a responder a la oración de su Hijo. Siempre. Ahora alguien puede decir, pero ¿y por qué entonces todos no son salvos? Bueno, porque se implica por el resto de la doctrina en la Biblia que el Señor vino a morir por aquellos que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, por aquellos que Él había escogido antes de la fundación del mundo. Pero cada persona que se convierte cada día es producto de esa obra que Cristo hizo y de esa oración de intercesión que Él estaba haciendo por los culpables. El Señor nos dé un corazón no solo agradecido, sino también que reaccione y actúe conforme
a esa obra tan grande y maravillosa que el Señor hizo por nosotros. Padre, muchas gracias por este tiempo que podemos pasar alrededor de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender la magnitud, la importancia, la trascendencia de este hecho glorioso que tú realizaste hace 2000 años atrás. Y no lo miremos, Señor, como que fue algo que pasó y simplemente tenemos algunas cosas hermosas que podemos disfrutar, sino lo miremos desde la perspectiva presente. Nosotros estamos aquí hoy y hemos sido llamados a anunciar las virtudes precisamente de nuestro Señor que murió y pagó por nuestros pecados en la cruz. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación cada día? ¿Valoramos realmente lo que tú hiciste por nosotros? Señor, todas esas preguntas deben ser preguntas inquisitivas para nuestra mente, nuestro corazón, y ver si estamos respondiendo consecuentemente a lo que tú hiciste por nosotros. Perdónanos cuando no lo hemos hecho, y tú sabes que así ha sido, Señor. Y danos una nueva disposición, un nuevo corazón, una nueva fortaleza, una nueva disposición para caminar más cerca de ti y honrarte mucho más con lo que somos y hacemos cada día de nuestra vida. Bendice a mis hermanos, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.